poco hace un ratito, decíamos, es una buena noticia. Nos parecía que era una buena noticia, pero ahora vamos a preguntarle bien a él, porque el juez Adrián González Charbay falló a favor del amparo que había sido presentado por los padres de dos chicos con autismo a quienes les negaban los tratamientos necesarios para su estímulo y desarrollo, y los fundamentos se centraron en el carácter inconstitucional de la medida. Estamos en comunicación con Marcelo Villarreal, que es exdirector de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Robertina, Clara, buen día a la audiencia. Los estaba escuchando. Bien. Bueno, bárbaro. Marcelo, bueno, contanos un poco, porque hubo quizás, no sé si malos entendidos, sino que por ahí titulares de noticias que no es tal como finalmente ocurre. Explícanos un poco qué es lo que pasó ayer. Claro, en una medida particular de un particular que se siente afectado por el veto presidencial a la ley de emergencia de discapacidad, va a la justicia y el juez le da en primera instancia la razón. Yo escuché por ustedes, porque no pude leer el fallo del juez, que prevalecía la salud de los menores en este caso el equilibrio fiscal de un Estado. Uh-huh. Me parece muy saludable. Lo que no puede atacar en la medida judicial es el veto. El veto lo va a atacar o no, lo van a atacar o no los diputados mañana mismo. Van a atacar el veto presidencial con los 2/3 de la Cámara, van a tratar de convalidar la ley de emergencia en discapacidad, ¿verdad? Lo que no puede hacer la justicia es atacar el veto presidencial. Bien. Lo que sí, en medidas particulares, darle en este caso la razón a la familia de sentirse desprotegida ante una medida del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Y se pueden presentar miles de fallos como Claro, este. por supuesto. Sí, eso sí, atraídos por la razón que les da el juez a la familia, puede haber como se dice, una catarata de reclamos. Claro. Y seguramente va a haber. Lo que sí, lo bueno es que estamos a 24 horas de que la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, ataque o no el veto presidencial, si junta los 2/3 de la Cámara. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que hay cabida para atacar el veto presidencial en asuntos de discapacidad y jubilados. Pero bueno, es futurología, ¿no? Lo sabremos mañana. Claro. Lo sabremos mañana. Lo que sí es saludable que hace esta medida judicial, es saludable, porque venimos muy castigados. Yo estuve, lo decís bien, fui director de territorio y acceso a beneficios de la Agencia Nacional de Discapacidad durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, 4 años enteros, y como no se podía ocupar la silla, estuve 3 meses en el gobierno de Javier Milei, ¿no? Pero ¿Y cómo viviste esos 3 meses, Marcelo? Sí, fue bueno, muy complejo, porque yo tratando de sostener en esos primeros días del gobierno de Milei que no dejen cesante a los compañeros trabajadores de la agencia, que eran 1.000 compañeros y compañeras, y de esos 1.000 aproximadamente han quedado 600 personas trabajando. Uh-huh. La Agencia de Discapacidad inició un proceso de auditorías a 1.200.000 pensiones no contributivas, con 600 personas en total de la planta, es decir, afectados a las pensiones, unas 400 personas no iban a poder hacer nunca una auditoría de 1.200.000 beneficiarios de la Agencia Nacional. Con lo cual yo siempre desde un primer momento dije que era una medida para distraer un poco mientras tanto, ¿no? Pero bueno, no se sabe bien el número de pensiones que han bajado, así que... ¿Esas auditorías no se hacían antes? No, lo que tenían era una doble verificación. El informe médico para acceder a una pensión no contributiva de la Agencia Nacional de Discapacidad lo hacía primero un médico de cada provincia, el médico provincial, y después lo hacía un médico de la Agencia Nacional de Discapacidad. Había una doble verificación.
Con lo cual nosotros dábamos entendido a través de un CMO que es un certificado médico oficial, que la persona reunía los requisitos médicos para acceder a una pensión, más el informe socioambiental. Lo que yo estoy diciendo que el gobierno llegó con la radiografía del perrito, que es, no sé si recuerdan ustedes. Sí. Esa persona que presentó la radiografía del perrito jamás obtuvo una pensión. Eso después el gobierno no se retractó de esa fake news, pero está comprobado y lo presentó, creo que el diputado Daniel Arroyo, que es el presidente de la Comisión de Discapacidad de Diputados, presentó el informe oficial de la agencia que jamás se otorgó esa pensión. No, de hecho, mira, nosotros ni siquiera lo sabíamos a eso, sí, que fue presentado por Manuel Adorni en conferencia de prensa. Y otra de las cosas que vos también mencionabas, Adorni la semana pasada anunció que 110.000 son las pensiones no contributivas que dieron de baja. Lo que dijeron, el argumento que dieron Adorni en conferencia de prensa, era que no habían verificado los requisitos. ¿Vos decís que eso es resultado de esa auditoría? Claro, resultado de la auditoría, porque me llegaron muchísimos casos de personas, por ejemplo, que viven en Bransen y la citaron en un gimnasio en la ciudad de La Plata. Claro. Entonces, por ahí algunas personas pudieron venir, pero otras que viven en zona rural, capaz que ni les llegó la notificación. Entonces, en ese lugar, que es un gimnasio que no conozco, Juan Pérez no se presentó, entonces le dieron de baja. Una cosa terrible, porque al vivir en un lugar rural, por ahí Bransen puede haber un casco urbano, pero hay una gran zona rural, y por ahí un chiquito, una persona adulta con discapacidad no le llegó la notificación, por ende tampoco se presentó en ese gimnasio. Todo muy desprolijo, ¿viste? Algo oficial en un gimnasio acá en La Plata, no se presentó y le dieron de baja la pensión. Así que yo también descreo de ese número de 110.000, descreo. Me parece que no es así, que es mucho menos. Ellos son muy hábiles para manejar. Ya te digo, la radiografía del perrito, yo llamaba a los medios nacionales. Yo estuve en el momento que se presentó la radiografía, estaba yo en la oficina, y a esa persona nunca obtuvo una pensión. Yo lo único que hice fue alertarle de esto a los diputados de la comisión, y bueno, y ellos vieron el tema, pero me dio mucha bronca porque nosotros fuimos extremadamente celosos en los controles, y bueno, eso dio bronca, pero es anecdótico. Pero como decías vos, no quedó bien claro. No quedó bien claro que esa persona de la radiografía del perrito nunca cobró una pensión. Es verdad. Estamos en comunicación con Marcelo Villarreal, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Marcelo, cuando hablábamos de este fallo, tengo entendido que al tratarse también de un fallo de primera instancia, el gobierno todavía puede apelar a esta medida. ¿Vos crees que lo va a hacer? Es muy reciente. Yo tal vez sí, tal vez lo haga. Tal vez pueda apelar. O tal vez si en la mañana de hoy hay más presentaciones, puede haberse alarmado por ese tema, seguramente. Yo escuchaba hace un ratito en la radio que hablaba Esper, que bueno, que los cucas y todo eso, bueno, pero nosotros estuvimos 4 años en el gobierno y nunca se tuvieron que reunir los diputados y los senadores para decirnos que estábamos haciendo mal las cosas. Nosotros lo que hicimos fue restituir derechos, que veníamos del gobierno de Macri, que había tirado abajo 80.000 pensiones por discapacidad, que salieron también poco a la luz, pero nosotros llegamos y un juez de Mendoza nos ordenó restituir esas 80.000 pensiones que estaban mal dadas de baja. Por eso yo también digo, habré dicho en otro medio, que en algún momento la justicia irá a la corte o no, veremos los vetos, pero muchas personas a las cuales se le han dado de baja la pensión, seguramente la corte o algún organismo, alguna cámara de apelación va a ordenar restituir a tal o cual persona que fue mal dada de baja, porque debe estar en una situación muy difícil las personas que dependían de ese piso de autonomía económica
que tienen las personas con discapacidad. Marcelo, Nosotros tenemos, sí. ¿haces algún tipo de autocrítica a tus tareas al frente de la Agencia de Discapacidad? En el volumen, por ahí, un poco en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde las distancias son grandes, se detectaron en Corrientes y en Formosa casos de médicos que, vamos a decir la expresión, truchaban certificados médicos. Y nosotros estábamos en ese proceso de ver, nos empezaban a llegar denuncias de gente que decía que había médicos en las provincias que truchaban los certificados médicos. Entonces nosotros, el equipo de médicos de Andis es un equipo como de 20 médicos. Entonces rápidamente empezamos a hacer operativos en las provincias del norte para detectar esos certificados truchos. Al momento del cambio de gobierno nosotros estábamos en proceso de auditorías internas para ver esos certificados adulterados. Ahí está la autocrítica que yo hago. Sucede que hay un volumen muy grande de 1.200.000 pensiones y hay un tema que va a explotar. En este momento hay 500.000 personas esperando por una pensión en la Agencia Nacional de Discapacidad. 500.000. Clara y Robertina, ¿no? El nombre, 500.000 personas en algún momento, no te digo va a estallar, no me gusta, o sea, no me gusta decir, bueno, que la gente va a padecer, pero en algún momento las personas van a decir, bueno, ¿y yo cuándo cobro la pensión? Son 300.000 pesos, que es un piso de autonomía económica que nos manda la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso los diputados en la ley de emergencia dicen que el gobierno nacional está incumpliendo una manda constitucional. Ese tratado de personas de derechos con discapacidad es un tratado internacional al cual el Estado argentino adhiere. Y nosotros no hicimos más que ceñirnos a la letra del tratado en cuanto a la autonomía económica de una persona con discapacidad. Marcelo, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo para Radio Estación Sur, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Como vecino de La Plata les agradezco. Muchas gracias. Marcelo Villarreal, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad. Él estaba al frente del despliegue territorial y el acceso a beneficios de esta agencia. Nos escribía María Eugenia en nuestro canal de YouTube, dice, las personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos cobran 228.000 pesos de sueldo. Le agregué un 0 de más. Era lo que querías. Sí, era lo que hubiese deseado. Y con meses de atraso, muchas están en condiciones de independizarse por su condición. Imposible. Y hay tanto por solucionar. La verdad es que la situación que hemos hablado muchísimas veces acá de las personas con discapacidad, que quienes trabajan en talleres protegidos, quienes la llevan, también los transportistas, es terrible y lo que reciben por parte del Estado está atrasadísimo. Viene de años, diría, sin actualizarse ese monto que perciben.